trabajo, mi segundo trabajo. ¿Cómo te va? ¿Eh? ¿Te vas ahora? No lo estoy pidiendo. ¿Me volví a rascar, por favor? Está grabando. Bueno, hace un poquito de ruido. ¿Eh? Te dije que está grabando. ¿Qué estás hablando? Hijo, hace un poco más de ruido. Mirá esto, vos sabés esto. Encima juega fútbol. Hola, buenas tardes, ¿me Hola, buenas escuchan? tardes. ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Sí, gracias. profe, se escucha Bien, re bien. profe, se escucha re Gracias, bien. Antonella. Gracias, Antonella. Bien, esperamos unos Bien, minutos que esperamos se agreguen unos el resto de minutos los que se agreguen el compañeros resto de los y damos compañeros inicio. y damos inicio.
Buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que no había activado el micrófono. No hay problema. Sí, Oriana. Bien, creo que ya está al menos la mayoría. Esperamos un minuto más y damos inicio a la clase. Ok. Bueno, empezamos con la clase medio de contraste. Primero, bueno, comentarles que, bueno, esta es la última unidad que nos queda por ver de la materia, ya que, bueno, con las modificaciones que tuvo el programa, nos queda esta como última unidad. Estimo que hoy, si vamos bien, llegamos a la última clase. Quedaríamos para realizar el parcial de ya les digo bien, el 9 de noviembre, donde va a estar abocado únicamente a esta unidad. Y con esto terminaríamos ya lo que es la materia. Los parciales, les quería comentar que, bueno, recién ayer a la noche me entregaron el sobre con los parciales, así que en el día de hoy me siento ya a corregir y les estoy enviando las notas por medio de Nicolás o de Brisa. Así ya tienen las notas de los parciales. Les pido disculpas con la demora de eso. Yo había mandado para que corrijan allá, pero hubo una cuestión administrativa y me los enviaron a mí. Con la unidad esta, bueno, vamos a ver medios de contraste, que son justamente, ustedes ya deben tener el conocimiento, son sustancias químicas que se administran en el cuerpo para lograr obtener imágenes a través de diferentes métodos de diagnóstico por imágenes y poder observar qué ocurre dentro del organismo. Estos medios de contraste tienen una antigüedad de un poco más de 120 años, ya que si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar esta parte, sabemos que el primer medio de contraste orgánico fue en 1901, que era justamente un medio de contraste iodado. Profe, disculpe, ¿usted está mostrando algo? Porque yo no estoy viendo si está mostrando pantalla. No sé por qué se borró. Ahora le paso. Y me confirma si están viendo. Ahora ven, a ver. Ahora. Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Gracias, Antonella. Como les venía comentando, bueno, son el primer medio de contraste que se empieza a utilizar son justamente los iodados y que sirven obviamente o tienen su objetivo el lograr un cambio en el diagnóstico por imágenes, donde se permite observar justamente el estado de conductos o bien de los
tejidos en un estudio que es dinámico, en el que el medio de contraste va a estar por un tiempo determinado en el organismo y que luego este tiene que ser eliminado o evacuado del organismo para evitar justamente que provoque reacciones adversas. O sea, van a cumplir el mismo ciclo orgánico que cumple cualquier fármaco, nada más que aquí su función no es el de restituir una fisiopatología o volver a restaurar algún estado fisiológico, sino que nos sirve únicamente para el diagnóstico por imágenes. Es un muy buen instrumento que ayuda justamente a reforzar algún diagnóstico o determinar qué tipo de práctica se le va a realizar al paciente. Cuando hablamos obviamente de los medios de contraste, vemos que permiten ver estructuras que habitualmente no se ven. Habitualmente no se ven, están referidos obviamente en la semiología o en las prácticas no invasivas del cuerpo humano, que son tales como el tubo digestivo y los vasos sanguíneos. A esto se tiene que sumar también que, por ejemplo, los medios de contraste nos va a servir para el estudio de todo lo que es el sistema urinario, sirve también para lo que es el sistema reproductor femenino y toda cavidad que tenga el organismo. A través de estos medios de contraste se pueden facilitar esas imágenes y nos permita emitir a ustedes como técnicos radiólogos y posteriormente como licenciados puedan elevar un informe que después va a ser controlado, ratificado por el médico radiólogo. Vamos a ver que la característica que tienen que tener estos medios de contrastes es tener una densidad que sea superior al de otras estructuras para poder permitir un contraste con respecto a los otros tejidos. Acá la densidad, pues ya vamos a ver que teníamos de densidad positiva y negativa, y que eso genera diferentes contrastes que nos diferencia de las otras estructuras biológicas. O sea que la densidad puede ser metálica o puede ser también gaseosa, o sea que a través de la insuflación de aire, estos también generan un contraste que va a ser diferente al de las estructuras biológicas. Y la característica que deberían tener siempre es que las mismas sean de baja toxicidad. Me aguardan un momentito. Es un elemento de la tabla periódica que lo encontramos como un metal alcalino térreo que se asocia justamente a un glucosulfato que está conformado por azufre y 4 átomos de oxígeno. Y por el otro lado tenemos el yodo, que es un elemento halógeno, se encuentra en el grupo 7A, es el elemento más pesado que tenemos de todos los halógenos, y les recordamos que en ese grupo teníamos primero el flúor, le seguía el cloro, el bromo y por último el yodo. Se utiliza el yodo, y por ejemplo no utilizamos elementos más densos de ese mismo grupo, ya que el yodo es un elemento que el organismo lo asimila y lo tiene justamente en sus tiroides. ¿Sí? Entonces, al ser un elemento asimilable por el organismo y que genera reacciones adversas muy bajas, es por lo que se utiliza justamente los compuestos iodados. Vamos a ver que la elección de estos medios de contrastes van a estar determinados obviamente por las reacciones que pueden provocar en el organismo, y vemos que en el caso de los hipodensos negativos van a estar orientados para el estudio del estómago y el colon. Vamos a ver que, por ejemplo, para el estómago, el uso del aire
se insufla por sonda nasogástrica, o bien se pueden utilizar pastillas efervescentes que lo que producen, al estar en contacto con la mucosa gástrica, es empezar a liberar dióxido de carbono, lo que va a provocar una hinchazón o una inflamación del estómago. Y para el caso del estudio del colon, la insuflación se hace por enema. En el caso de los medios de contrastes hipertensos, utilizamos el sulfato de bario. Recordemos que este es un medio de contraste hiperdenso, se administra por vía oral o bien por vía rectal, según el estudio que se vaya a realizar. Resulta que el sulfato de bario, además de estudiar el estómago y el colon, se puede utilizar y es muy común para los estudios de reflujo, donde al paciente le administra lo hace por vía oral, hace la deglución con el sulfato de bario y se hace el estudio para ver cómo deglute justamente el sulfato de bario y poder determinar la mecánica de deglución. En el caso del estómago, si necesitamos estudiar únicamente, se puede hacer, si el paciente está consciente, se lo puede hacer por deglución, o bien el paciente con una anestesia se puede introducir por sonda nasogástrica la introducción del sulfato de bario. En el caso del estudio del colon, se puede introducir por enema también para poder estudiar justamente la cavidad intestinal. Sí, Antonella. Profe, entonces con el sulfato de bario directamente lo tomamos por vía oral y se puede hacer todo el aparato digestivo hasta el recto. Sí, se puede, nada más que hay que ver qué es lo que se quiere estudiar en realidad. Es muy difícil de que tengamos una patología en la que esté comprometida todo el tubo digestivo. Quizás a los fines, podemos decir, didácticos, o por una cuestión de ver si hay alguna obstrucción en alguna parte del tubo digestivo, se puede estudiar todo el tubo digestivo en un solo estudio. Pero normalmente hay una anamnesis que se le hace al paciente y ya cuando nos refiere a alguna patología de base o alguna cuestión que le molesta, se sabe hacia qué parte del tubo digestivo es que se va a realizar el estudio. Y ahí se ve si conviene, en el caso de colon, si conviene por vía oral o por enema. Exactamente. Pensemos que el sulfato de bario tiene una característica, no sé si ustedes lo conocieron o tuvieron la oportunidad de alguna práctica de hacer con sulfato de bario. No. No, bien, es un líquido bastante espeso, un poco áspero. Si bien le ponen saborizantes, le ponen, creo que hay sabor frutilla y sabor vainilla, si no me equivoco. Los pacientes que lo han ingerido refieren de que en el gusto es bastante desagradable. Pensemos que es como si fuera que están tragando arena. O sea, no es agradable la experiencia por lo que han referido los pacientes. Quizás a alguno le guste. No sé, pero yo de los que conocí que han ingerido sulfato de bario, referían como una situación bastante desagradable. Entonces, tenemos que pensar estas cuestiones que ya vamos a ver las contraindicaciones. No vale la pena exponer al paciente en un estudio donde se tiene que hacer el colon sigmoideo y hacer que degluta el sulfato de bario cuando tenemos que ver la última porción del tubo digestivo. Entonces también esto va a estar determinado por el médico cuál va a ser la indicación para hacer el estudio. ¿Sí? Una, por el ahorro de tiempo. Pensemos que el estómago muchas veces cuando se ingiere cualquier sustancia, ya sea alimenticia o farmacológica, puede demorar en el estómago
de 20 minutos a inclusive horas a estar en proceso de maceración en el estómago. Y pensando que ese sulfato de bario tiene que atravesar entre 6 a 9 metros de intestino, nos va a llevar demasiado tiempo para poder realizar el estudio, con cuestiones también que van a ser poner en riesgo al paciente si es que presenta alguna otra patología por la que no exponerlo a un medio de contraste hiperdenso podría complicar su situación de salud. Claro, y Bien, además acá- sufre menos. Si es para el colon y no lo tiene que deglutir. Exacto. Por ejemplo, es muy bueno para hacerlo por vía oral cuando se quiere ver las situaciones de deglución. ¿Cuáles son los motivos que tiene una gastritis el paciente o por qué está constantemente haciendo repetición de la ingesta de alimentos? Hay que ver si hay una hernia de hiato, hay que ver problemática en la dinámica de la deglución en la glotis, o bien está obstruido en alguna parte del esófago. En el caso del estómago también se puede anestesiar al paciente, y en el caso de que se quiera ver, como veíamos, estudios en el colon, es mejor la vía rectal para la administración. Bueno, las imágenes estas ustedes tienen una mejor interpretación. Vemos acá cómo la deglución del bolo del sulfato de bario y cómo se va filtrando al resto del intestino para poder marcar justamente por dónde va pasando el medio de contraste. Obviamente que al tener la estructura ósea, que también es radiopaca, se puede observar también la columna vertebral, las costillas, partes de las pelvis, y cómo va filtrándose, obviamente, en las cavidades el sulfato de bario. Acá, bueno, otro estudio, también vemos cómo va avanzando. Acá tenemos la introducción del sulfato de bario por vía rectal. Vemos cómo llena justamente el colon de sulfato de bario y cómo va delimitando la cavidad. Observen acá la obstrucción que podría llegar a haber, o que pareciera que tuviera una obstrucción intestinal en esta porción del intestino, en el colon sigmoideo. ¿Sí? No sé si se la pueden ver ahí. Sí, se ve. Perfecto. Bien. Para tener en cuenta, el sulfato de bario, cuando se administra, se tiene que hacer una correcta anamnesis del paciente, saber que la vía de administración es únicamente por vía oral o rectal. No se puede administrar bajo ningún concepto de que se tenga conocimiento o sospecha de que el paciente tenga úlceras o perforación de las vísceras del tubo digestivo. ¿Y esto a qué se debe? De que si el paciente tiene antecedentes de úlceras estomacales o duodenales, tiene lesiones en el esófago, en la laringe o en la boca, el sulfato de bario no se puede administrar porque al ser un medio de contraste hiperdenso, si llega a introducirse en el torrente sanguíneo, le puede provocar, obviamente, algún bloqueo de alguna arteria o de algún vaso sanguíneo y puede terminar provocando una isquemia y, obviamente, lesiones en los tejidos. Por lo que no tenemos que tener cuidado también en esas cuestiones. Las prohibiciones, bueno, es que no se debe administrar el medio de contraste. Pensemos que el paciente ya sabemos que no tiene úlceras, ¿sí? Podríamos tranquilamente recibir una indicación del médico de que se administre este medio de contraste. Pero ¿qué sucede? Si el paciente se hizo una biopsia rectal o colónica, no se puede administrar porque todavía tiene una lesión que se tiene que recuperar.
¿sí? Igual de la misma manera cuando se le hizo una sigmoidoscopía o se le aplicó radioterapia al paciente. Con el tema de la radioterapia, no sé si conocen cuál es la técnica, es cuando el paciente tiene un diagnóstico de cáncer y son tumores bien focalizados y bien delimitados, y a través de la radioterapia con rayos gamma de cobalto, cobalto radioactivo, eso también genera lesiones en tejidos que están próximos a esa tumoración. Por lo tanto, también no se recomienda la administración del sulfato de bario en los días sucesivos, hasta inclusive una semana posterior de la práctica que se le haya realizado. ¿Qué es lo que sucede? Lo ideal sería que obviamente el paciente no tenga reacciones adversas o reacciones secundarias al sulfato de bario, pero tenemos que tener presente que estamos administrando una sustancia que es extraña para el organismo y el mismo tiene respuestas que genera obviamente mecanismos de defensa para poder evacuar el mismo. Vamos a ver que el paciente puede presentar mareos, justamente porque al ser un medio de contraste muy denso, su tránsito por el tubo digestivo es muy lento y provoca una distensión de los órganos. Esto va a generar una reacción parasimpática, lo que hace es provocar una hipotensión para que el paciente se pueda recostar y el organismo pueda generar su mecanismo de evacuación, lo que va a generar una lipotimia y el paciente se puede desmayar. Otra reacción que podemos ver es que se presenta la constipación, que es obviamente cuando el paciente no puede evacuar en medio de contraste, o bien hace una reacción simpática y llena de agua el tracto intestinal y hace que pueda evacuar justamente el medio de contraste en una forma mucho más rápida de la que se esperaba para realizar el estudio. Vemos que las reacciones tienden a ser más parasimpáticas que simpáticas, pero cada organismo es distinto y vemos que las reacciones pueden ser diversas. El dolor abdominal va a estar presente y eso siempre lo va a referir el paciente porque tenemos una distensión abdominal. Vemos que al ser un compuesto muy hiperdenso, esta distensión va a generar obviamente una presión sobre los corpúsculos nerviosos y van a generar un dolor profundo, inespecífico. Sí, Jessica, ¿te escuchó? ¿Nada? Bien. Y por el otro lado, que cuando es por vía oral, el paciente no tolera el medio de contraste y el reflejo, obviamente, va a ser la émesis o provocar el vómito, devolviendo, obviamente, el medio de contraste. En esos casos, al paciente se le pide que se enjuague la boca con agua, que no la trague y se vuelve a hacer la ingesta del medio de contraste. Hasta acá, con los medios de contrastes negativos como el aire y los positivos como el sulfato de bario. ¿Alguna duda, consulta? ¿Ninguna? Bien. Acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya hablamos de los medios de contrastes, que son ionados, donde vamos a encontrar dos grandes grupos. Tenemos el iónico, los iónicos y los no iónicos. Vamos a ver que los iónicos obviamente están asociados a una molécula de melumina, por ejemplo, que es lo que nos permite llevar en un soporte a ese iodo
y luego es liberado para que pueda... no, Jessica, no se te escuchó. Hola, ¿ahí me escucha? Ahí sí te escucho claro. Le había preguntado, levanté la mano, claro, hablé y no se escuchó. La diferencia entre parasimpática y simpática, la reacción parasimpática y la reacción simpática. Sí, pregunto antes, ¿tuvieron ustedes en anatomía sistema nervioso central? Poco. Recién como Poco, ahora bien. estoy viendo. Bien. De ahí de lo poco que ustedes vieron, vieron que el sistema nervioso tiene dos respuestas que actúan en formas antagónicas. Por un lado, la simpática, que es la que nos prepara para la lucha o la huida, y el parasimpático, que tiene una reacción de relajación. Entonces, por ejemplo, con el sistema simpático, observamos que aumentamos la frecuencia respiratoria, disminuye el peristaltismo intestinal, las pupilas se dilatan para que entre mayor cantidad de luz, hay una vasodilatación central y una vasoconstricción periférica. Con esto lo que se busca es que si nos preparamos para la lucha, el organismo, si llega a recibir lesiones en sus miembros, se disminuye la cantidad de sangre que circula en esos miembros. Entonces, se prepara para la defensa. O bien, también lo que hablábamos, aumenta la frecuencia respiratoria para tener mayor demanda de oxígeno en los músculos y prepare para el movimiento en la lucha o poder salir corriendo. El parasimpático hace todo lo contrario. Busca que la persona se relaje, disminuya la presión arterial, disminuye la frecuencia respiratoria y lo prepara para relajarse o para el descanso. Resulta que cuando ustedes estudian el sistema nervioso, tienen que haber estudiado que tenían 3 sistemas nerviosos. Sí, teníamos el sistema nervioso central, que es el que está protegido por la columna vertebral y el cráneo. Tenemos un sistema nervioso periférico, que son todos los filetes nerviosos que salen a través de las articulaciones de la columna vertebral, y el último es el sistema nervioso digestivo, que sí, ahora me estoy acordando, lo vieron creo que la clase pasada, me parece. Bien, buenísimo. No sé qué hizo mi compañero. Sí, era eso, me parece. Bien. El sistema nervioso... El simpático es como que te avisa para poner todo en orden, digamos, como para volver a todo su lugar. Sí, es que en realidad está el ciclo circadiano también, que eso no sé si lo vieron cuando estudiaron hormonas. Es más fisiología eso, para poder entender, porque está todo interrelacionado. Eso no, pero me está acordando, sí, que la clase pasada nos dieron eso de simpático. Simpático. Ahora que me lo está explicando, me estoy acordando. Bien. Ahí lo que tenemos lo que tenemos que tener en cuenta es que en el sistema nervioso digestivo predomina el parasimpático, ¿sí? Entonces, ahí el organismo lo que hace es justamente provocar una reacción de relajación para que ese medio de contraste que se ingiere pueda ser expulsado lo más rápido posible. Profe, una pregunta. Sí, Antonella, ¿te escuchó? El medio de contraste negativo del aire, ¿solo sirve del estómago hacia abajo? ¿Nosotros no podemos hacer estudios de la región esofágica con aire? No nos sirve porque el estudio de hacerlo con aire en toda la parte, en la porción esofágica, se va a confundir con el área pulmonar y con el mediastino. Entonces, no tenemos un medio de contraste que nos delimite
justamente mediastino, pulmones y esófago. Por eso no es conveniente el estudio con aire. Ah, perfecto, porque me hacía ruido, porque el sulfato de bario sí podía hacer todo y el aire estaba como delimitado solamente para estómago y todo lo que es intestino. Y yo dije, ¿qué pasó con la parte de arriba? Gracias. Claro, de nada. Pensemos ahí en la cuestión anatómica. ¿Sí? Todo lo que es caja torácica, tenemos los pulmones que ocupan un gran volumen con aire. Entonces, eso va a generar, obviamente, artefactos que nos va a confundir con los otros órganos que están circuncidados a esa área. En cambio, a nivel del estómago, estamos estudiando únicamente el epigastrio y porción de alguno de sus laterales, entonces se puede delimitar mejor porque hay órganos que están más hiperdensos, como un hígado, un páncreas, ¿sí? O inclusive los riñones. Por eso la diferencia para el estudio. Perfecto, profe. Bien. Bueno, continuando entonces con los iodados, veíamos que los diferenciábamos en dos grandes grupos, en los iónicos y los no iónicos. En cuanto a los iónicos, tenemos diferentes tipos de presentaciones y vemos que los podemos utilizar para las cisto-uretrografías, colangiografías, las fistulografías. Fíjense en que estos medios de contraste se utilizan específicamente para órganos mucho más pequeños que no tienen una circulación o de sus tubos que tengan una entrada y salida con el medio externo, sino que son órganos que son cerrados. En el caso, por ejemplo, de que es esto lo que hablábamos con los iónicos, ¿no? Para las citouretrografías estamos estudiando, obviamente, lo que son el sistema urinario. La colangiografía, estamos estudiando, ¿saben ustedes qué estamos estudiando cuando hablamos de colangiografías? Estamos estudiando ¿qué conductos? La vesícula biliar. Exacto, la vesícula biliar y sus conductos que van hacia hacia el intestino, la primera porción del duodeno. ¿Sí? Y las fistulografías para poder estudiar precisamente las fístulas que se pueden presentar tanto en tubo digestivo como se puede presentar en cualquier otro órgano hueco. Vamos a ver que también tenemos otros medios de contrastes iónicos que nos permiten hacer estudios de, obviamente, digestivos que sean con riesgo de perforación o de rutina en tomografía de abdomen. Y también tenemos los derivados iodados iónicos para el estudio de las histerosalpingografías en el caso del aparato reproductor femenino de las personas femeninas. Sí, ahora el tema es que se confunde con el tema de género y la paciente. Cuando tenemos las mujeres con para algún estudio de su tracto uterino, podés hacer el estudio de la histerosalpingografía, que justamente es estudiar la cavidad uterina y las trompas de falopio, para ver si hay alguna obstrucción para su normal fisiología, que obviamente es la ovulación y el implante de un posible embrión. Y en cuanto a los no iónicos, vamos a ver que se utilizan para las urografías excretorias, o sea que estamos hablando de las uretras y también para las tomografías endovenosas. Vemos que con muy pocos medios de contraste podemos tener una cobertura muy interesante de todos los órganos huecos del organismo. Acá, bueno, se ven algunas imágenes donde se hacen estudios.
Sí, Antonella. ¿Qué sería la diferencia de que sean iónicos o no iónicos? ¿Cuáles son cómo está constituido? Claro, ¿cómo es la estructura de la molécula? Hablamos de los iónicos cuando tienen una estructura, un carrier, que es la melumina, que eso lo tienen ustedes en el archivo Word. Eso podemos coordinar una próxima clase, que si quieren vemos exclusivamente ese archivo Word. Es el carrier, entonces libera el yodo radioactivo y permite generar una radio opacidad. En cambio, el no iónico es una estructura compacta, covalente, en la que no se ioniza. Y acá, ¿qué es lo importante de entender? Y te agradezco la pregunta, cómo la formulás. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que los medios de contraste iodados los utilizamos cuando tenemos órganos que tengan o no el transporte de líquidos. Entonces, fíjense en acá, si volvemos, en el caso de los iónicos que vamos a utilizar, son justamente para cavidades donde hay líquidos. ¿Sí? Vemos acá, por ejemplo, para el estudio obviamente de la vesícula biliar, de los uréteres, o si hay fístulas, son áreas que están con transportes de líquidos y que pueden ser fácilmente eliminados. ¿Por qué? Porque si esto los administramos en el torrente sanguíneo, esto puede alterar obviamente el medio interno o el equilibrio ácido-base del organismo, lo que puede llegar a provocar obviamente una acidosis o una alcalosis metabólica. En cambio, los no iónicos, fíjense en que está determinado para cierto tipo de prácticas y es la que vemos para las urografías, o sea que estamos estudiando los uréteres, ya tejidos más profundos, o bien para las tomografías de ciertos órganos que se hacen por vía endovenosa. Esta capacidad que tienen de los no iónicos es que su excreción es mucho más rápida que la de los iónicos. Los no iónicos son de uso sistémico y los iónicos son para uso local o para ciertos órganos que tienen una salida próxima a la luz, tanto del tubo digestivo como al medio externo. No sé si queda clara la respuesta a tu pregunta, Antonella. Sí, perfecto, lo entendí re bien. Gracias. Bien, acá vemos 3 imágenes donde utilizamos medios de contrastes. Acá vemos obviamente el estudio de arterias coronarias. Acá en la imagen de la derecha superior vemos, obviamente, acá tenemos el útero, vagina, trompas de falopio. Acá lo que se ve radiopaco es el ovario. Acá tenemos un corte transversal del intestino delgado. Acá tenemos la porción sigmoidea, también que se ve un corte y que se ve radiopaco. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, esta es una uretra. Vemos la obstrucción que se presenta cuando se difunde el medio de contraste. ¿Sí? Esto permite ver que hay una obstrucción. Acá es mucho más claro. Acá hoy, a lo que se suma respecto a hace 10 años atrás, es que mejoró las imágenes considerablemente al estar digitalizadas. Entonces facilita mucho más la realización de un diagnóstico. Bueno, acá repite las imágenes. Acá vemos una uretrografía. Vemos cómo se observan acá las cálices mayores y cómo vuelcan todo hacia los uréteres. Y se ve también los radioopacos de las vértebras. ¿Sí? Bueno, obviamente las pelvis, pero lo que a nosotros nos interesaba acá era el estudio. Acá se hace
introducción de un medio de contraste intravenoso, vemos una tomografía donde se puede ver perfectamente los uréteres y poder determinar si hay una obstrucción o no, seguramente por, en este caso, por piedras renales. Acá, bueno, en esta imagen también, acá lo interesante es ver en un corte también de esta tomografía, se observan los riñones, se ve el medio de contraste, cómo puede cubrir obviamente las cálices y la primera porción de la uretra, perdón, de los uréteres, y los diferentes cortes, cómo se va observando el medio de contraste que se va introduciendo en todos estos conductos vacíos. En este caso, en esta imagen, lo que se puede ver es acá también un corte donde observamos directamente sobre el tubo digestivo. De acá nada más creo que para agregar. Como les había comentado, vemos que los medios de contraste son sustancias extrañas. Esto hace que obviamente el organismo libere obviamente histamina y pretenda hacer reacciones que busquen expulsar este medio de contraste, por lo que vamos a tener reacciones adversas leves, moderadas y graves, y que tenemos que estar atentos mientras se realice el estudio para que el paciente pueda poder llevarlo y evitar que pueda sufrir alguna reacción que sea dañina para su salud. Acá, bueno, obviamente en las leves se requiere observación, una vigilancia del paciente, y vemos que no suelen requerirse atención o algún tratamiento por parte del personal médico o de enfermería para que haga alguna evaluación, y simplemente es con el control del técnico radiólogo, del licenciado en bioimágenes. Vemos náuseas y vómitos, tos, ardor. El paciente va a referir como que le arde la boca del estómago o los intestinos. Puede tener algún dolor de cabeza, va a sentir vértigo, o sea que siente como que se está mareando, va a tener ansiedad, alteraciones del gusto. Esto es justamente por el bloqueo que hacen los medios de contrastes. Puede haber una reacción de hipersensibilidad como prurito. Vamos a ver que también pueden haber erupciones. Y vemos también palidez, esto es por una hipotensión. Puede haber ruborización. El paciente puede estar hipotenso y referir o observar que tiene escalofríos o temblores, que está relacionado obviamente con la hipotensión. El paciente puede tener una reacción de sudoración, porque lo que está buscando es eliminar por todos los medios. Perdón, ahí vemos que el paciente puede tener una sudoración porque el organismo lo que busca es por todos los medios lograr sacar ese medio. Chicos, ¿se cortó? Se me cortó a mí nomás. No, no se escucha lo que habla. Él quedó sin audio, me parece. Habría que escribirle por acá por el mensaje. Sí. Disculpe, se cortó internet y la verdad que acá justo hubo un vandalismo en la fibra óptica, así que tenemos bastante inestable en el valle la conexión de internet.
Se quedó en Este, palidez. Al menos yo lo escuché hasta ahí. ¿Hasta Que dónde, perdón? La palidez. Ah, bien. La palidez, los escalofríos y los temblores están asociados a una cuestión de la hipotensión que tiene el paciente y que son respuestas que el organismo va a generar para poder expulsar, obviamente, el medio de contraste que se está administrando. Son respuestas que tiene el organismo, ¿no? Entonces, son respuestas que lo que busca es expulsarlo, pero que no generan ninguna situación de gravedad o preocupación, simplemente hacer el control del paciente para ver que todo vaya bien. Bien. Ahí le pasé a Brisa el link porque seguramente ya en unos minutos más se nos corta este link y así podemos continuar con la clase. Bien, vemos también la sudoración, vemos que el paciente tiene reacciones del organismo donde se activa justamente el sistema simpático y trata de expulsar o liberar el medio de contraste por todos sus medios. ¿Sí, Jessica? Vemos reacciones también como estornudos, párpados, edema facial, que está relacionado con la hipersensibilidad o la reacción del organismo a una exposición que inclusive el paciente quizás nunca estuvo en contacto con un medio de contraste iodado, pero algún cuerpo inanimado o algún medicamento le generó esa primera fase de exposición y le generó esa respuesta a memoria para después poder generar edemas o estornudos o erupciones. Bien, en cuanto a las reacciones adversas moderadas, vemos que el paciente requiere una observación y vigilancia más cercana. Si bien no requiere una hospitalización, hay que hacer un control de los signos vitales del paciente para ver cómo va evolucionando y vemos obviamente el cambio de sus pulsaciones, puede tener una taquicardia o bien una bradicardia, hay que ver cómo va reaccionando el organismo y esto se puede ver por una hipo o una hipertensión. El paciente puede referir una disnea, o sea, dificultades para respirar, y se puede presentar también broncoespasmo o laringoespasmo. Esto todo está relacionado con las reacciones de hipersensibilidad, donde el paciente ya tuvo previamente contacto con esos medios de contrastes y no lo refirió, o bien si lo refirió, hay que hacer un mayor control y una vigilancia del mismo. Y obviamente se pueden presentar reacciones adversas donde el paciente va a requerir obviamente hospitalización y un control en las próximas 24 horas. ¿Sí, Griselda? Profe, ¿usted está mostrando el Power? Porque yo personalmente no lo veo. No sé si los demás lo ven. Sí, lo estoy mostrando. Sí, yo lo veo. Sí, yo también. Quizás te conviene reiniciar entrar y salir de la clase. Te esperamos un rato y entras. Si tenés el PowerPoint, estamos en el medio de contraste, reacciones adversas graves. Aquí, ¿qué lo vamos a ver? Vemos que el paciente ya tiene un shock anafiláctico, donde vemos que hay un laringoespasmo, el paciente ya va a referir que tiene problemas para disculpen, se conecta, se desconecta esto. Ahí lo vuelvo a compartir.
Bien, acá vemos que ya el paciente pierde la conciencia, pueden haber convulsiones y tenemos que ver, obviamente, teniendo antecedentes del paciente, si hay arritmias o bien una insuficiencia cardiopulmonar. Sí, Nicolás. Te agradezco. Ahí ya se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Veamos acá que el paciente cuando pierde la conciencia o empieza a tener reacciones que no son las esperadas como reacciones leves o moderadas, se llama a la guardia y al paciente se le tiene que administrar adrenalina, se suspende el estudio y se hace obviamente una vigilancia del mismo para ver cómo evoluciona. Los antecedentes, que el paciente tenga alguna cardiopatía o bien tenga alguna insuficiencia tanto cardíaca como pulmonar. Vamos a ver que las reacciones sistémicas son relativamente bajas. Vemos que para los contrastes iónicos tenemos entre un 5 y un 12% de reacciones sistémicas, o sea que van a ser las graves. En cambio, con los no iónicos, esta incidencia disminuye drásticamente y está en este punto que justamente era lo que preguntaba Estel y que vemos que los contrastes iónicos suelen provocar reacciones o alteraciones, o sea, reacciones adversas o alteraciones en el medio interno, ¿sí? Provocando acidosis o alcalosis metabólicas y que llevan a la descompensación del paciente. Obviamente que, ya conociendo las reacciones adversas, vamos a ver que está contraindicado el estudio con contrastes iodados en ciertos tipos de pacientes. Vamos a ver que es absoluta la contraindicación, o sea, está terminantemente prohibido, en el caso que la paciente se encuentre cursando un embarazo, tenga sospecha de embarazo, y en el caso de que el paciente refiera que tiene alergia al yodo o algunos de sus derivados del yodo. Cuando estamos hablando de derivados del yodo, estamos hablando de las moléculas soportes o carrier del yodo radioactivo. Y las contraindicaciones relativas, y esto va a ser previa evaluación del médico clínico, es que el paciente tenga una insuficiencia renal, o sea, la dificultad para poder eliminar adecuadamente el medio de contraste introducido intravenoso, que el paciente tenga una descompensación hemodinámica. Esta descompensación hemodinámica puede ser porque el paciente está para un estudio de cateterismo o una angioplastía, donde hay obstrucciones de algún vaso sanguíneo, y obviamente estados metabólicos anormales como las acidosis metabólicas, las diabetes, la hiperuricemia. ¿Sí? O sea, son cuestiones también que hay que tener en cuenta porque el paciente va a ser más factible que se pueda tener
El MM, si lo vemos, es medio interno metabólico. Falta alguien más que se ¿Sería conecte. diabetes? ¿Cómo? DBT. Diabetes. Diabetes. Eso lo van a ver muy común en los diagnósticos. Cuando el médico hace la receta, pone DX, que es diagnóstico, y pone DBT. ¿Sí? O sea que tiene diabetes. Y bueno, la hiperuricemia, que es un aumento de urea en plasma. Sí, que eso, tener una urea alta también indica de que hay un problema renal. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Consulta para ir cerrando esta parte de las contraindicaciones. No, al menos. Perfecto. Cualquier duda vayan avisando. Bien, los medios de contraste en tomografía, vamos a ver que se hacen por vía intravenosa. Pueden ser los iodados iónicos o no iónicos. Acá tenemos que tener en cuenta una cuestión puntual, ¿no? Que la elección del medio de contraste va a depender por la dolencia o lo que refiere el paciente, las patologías que tenga de base y el estado fisiológico del paciente. Obviamente que para los contrastes de tomografías podemos utilizar tanto medios de contraste iodados como sulfato de bario o aire. Esto va a depender justamente cuál es el órgano que se quiere estudiar y con las medidas estas de justamente de conocer el paciente cómo se encuentra en ese momento. Por vía intravenosa van a ser siempre los medios de contraste, siempre por vía intravenosa van a ser los medios de contraste iodados, sean iónicos o no iónicos. Que sean iónicos o no iónicos va a determinar también qué órgano es el que queremos estudiar. En el caso por vía oral, podemos utilizar el sulfato de bario en una dilución de 1 en 1000, ya que es muy denso, y los contrastes de iodados diluidos cuando el paciente, esto lo recordemos, podemos utilizar un iodado no iónico cuando tenemos antecedentes de que el paciente tiene úlceras o fístulas, ¿sí? Por eso es que tenemos esa excepción del medio de contraste iodado no iónico por vía oral. Y por vía rectal se puede hacer la administración por vía enema, tanto de sulfato de bario, en la misma dilución que por vía oral, y también la insuflación de aire por medio de enema. Obviamente, perdona, que el aire obviamente se insufla con una pelita, no es que se hace la insuflación por otro medio, ni soplando ni utilizando algún tubo de oxígeno o de aire para insuflar, sino que con una pera para poder lograr la distensión del intestino o del colon. Bueno, acá vemos la imagen, también cómo hace la distribución. Acá, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar, vemos que es muy bueno, donde vemos en un paciente que no tiene ninguna obstrucción, está en un corte previo, vemos que el uso de un medio de contraste iónico tiene una muy buen diámetro de esta arteria, y vemos acá, en este caso, en la derecha, de que el paciente tiene una obstrucción del más del 95% de su luz arterial, donde vemos que circula apenas el torrente sanguíneo o la sangre
por esta porción. Entonces, de ahí es que se puede hacer el diagnóstico, obviamente, en ese corte, para determinar e informar al médico y el mismo pueda ya determinar cuáles van a ser los pasos a seguir. Obviamente que esto ya está pensado para, perdón, esto no estoy hablando de una arteria y es un vaso sanguíneo, es de menor calibre, así que es una arteriola. Cuando hablamos de tromboembolismo, recordemos que ahí las plaquetas de la sangre se aglomeran, se adhieren a la pared del endotelio y lo que provoca es la obstrucción del ahí está, disculpen. Acá lo que vemos es que el tromboembolismo es cuando las plaquetas se activan ante una lesión del endotelio y se empiezan a agregar estas plaquetas y forman una embolia, ¿sí? La embolia es lo mismo que la función que cumple el émbolo en la jeringa, lo que hace es taponar una porción de esa luz de la arteria, en este caso una arteriola, y observamos que el flujo no es el correcto y hay una disminución de la circulación sanguínea. Por lo tanto, acá le va a permitir vamos a ver que acá lo que le permite al médico es justamente indicar una angioplastía y poder romper ese trombo. En cuanto, bueno, a las indicaciones de los contrastes en tomografías computadas, vemos que por la vía oral, la administración de los contrastes van a ser de rutina en abdomen y pelvis, y por vía intravenosa o endovenosa van a estar cuando hay un presuntivo de ciertas patologías, como tumores de primer grado y tumores de segundo grado, patologías vasculares, como ya habíamos visto, la formación de trombos o de la arteriosclerosis, endurecimiento de las arterias por la presencia de colesterol, e infecciones que ya pueden ser tanto bacterianas para la formación de vegetaciones o pueden ser también infecciones parasitarias. En cuanto a los tumores de primer y segundo grado, no sé si ustedes tuvieron algo de anatomía patológica. Hablamos de tumores de primer grado cuando hay una proliferación de una masa celular donde su arquitectura celular es muy similar al resto de las células normales, pero solamente que se está formando una tumoración, un cúmulo de células que tienen todavía una arquitectura muy similar al resto de sus tejidos. Y los tumores de segundo grado son cuando ya se encuentran más diferenciados de las células normales que están circundantes a esa tumoración o ese cúmulo de células. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Profe, acá dijo que en tomografía los iónicos y no iónicos eran solo intravenosos. Los que hablamos anteriormente también son solo intravenosos. Todos los iodados son intravenosos. La excepción que teníamos de los medios de contraste no iodados era cuando el paciente en el tubo digestivo tenía fístulas o úlceras. Y ahí sí era la única administración que se hacía oral de un medio de contraste iodado por vía oral. Perfecto, ¿Sí? Porque profe, gracias. De nada, porque los medios de contrastes, se me fue la palabra ahora, del sulfato de bario, estaba contraindicado cuando el paciente tenía úlceras o tenía fístulas. O sea, profe, que los dos están contraindicados, el bario y el yodado está contraindicado cuando hay fístula. No. Está contraindicado el sulfato de bario, en el caso de que haya fístulas o úlceras en el tubo digestivo. En el caso que el paciente tenga una fístula o úlcera, utilizamos
por vía oral el medio de contraste iodado no iónico. Ok, ¿Sí? Es la excepción. ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los medios de contraste iodados pueden circular por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces es la única excepción. O sea, paciente que no tiene úlceras, sulfato de bario. Paciente que tiene úlceras o fístula, también vale la redundancia, se le administra por vía oral un medio de contraste iodado no iónico. Bien, los estudios que habíamos visto eran todos por tomografía computada y ahora lo que vamos a ver son los medios de contraste que se utilizan en la resonancia magnética nuclear. Estoy viendo la hora, tenemos todavía hasta las 20, ¿verdad? Podemos Sí. continuar. Sí, hasta las 20. Bien. Recordemos, ¿conocen el mecanismo de un resonador nuclear? Eso No. ya lo estudiaron. No, eso todavía no. Bien. Un resonador magnético nuclear tiene la característica de, o sea, aparte que es un aparato bastante complejo, tiene la característica de tener un gran imán que al activar un campo electromagnético, esto, si estoy hablando medio con algún tecnicismo, avísenme y se trato de hacérselo más sencillo. Genera un campo electromagnético en el que lo que busca es alinear todas las moléculas de agua que se encuentran en el organismo y empiezan a generar una imagen electrónica de acuerdo a la concentración de agua que se encuentra en cada órgano. Al utilizar un medio de contraste, permite delimitar cada uno de esos órganos utilizando el agua que se encuentra en cada tejido. La resonancia magnética nuclear, obviamente, no está recomendada en pacientes que tienen implantes, prótesis o algún elemento metálico, ya que lo que se activa es un campo electromagnético y puede provocar lesiones irreversibles en diferentes tejidos como huesos o bien en cuestiones cardiovasculares cuando se utilizan los STEM. En cuanto a estos medios de contraste, los requisitos que tenemos que tener presentes son que tengan una fuerte influencia sobre el tiempo de relajación, o sea, ¿esto qué significa? De que el medio de contraste se pueda distribuir rápidamente y se requiere que el paciente esté muy relajado o inducido por una anestesia, que sean de baja toxicidad, o sea, no queremos que le genere una reacción adversa, que sean químicamente estables, o sea, que así como se ingresan en el organismo puedan ser eliminados por vía biliar o vía renal sin ninguna alteración del mismo, que sean solubles en agua, y esto está relacionado con lo que les comentaba del mecanismo de la resonancia magnética nuclear. Este equipo lo que hace es alinear las moléculas de agua y que al tener un medio de contraste que pueda generar esas imágenes digitales, se hace justamente en una correcta distribución de ese medio de contraste. Y lo importante, que tenga una rápida eliminación para evitar reacciones adversas en el organismo. Fíjense en que se repite con las mismas características de cualquier fármaco. Lo que buscamos es que este se elimine rápidamente y no genere reacciones adversas en el organismo. Los mecanismos, bueno, son, vamos a ver que son agentes de relajación positiva o bien pueden ser de relajación negativa. ¿Esto qué es lo que busca? Lo que se buscan con estos medios de contrastes es aumentar la señal que hace este campo electromagnético, generando una imagen positiva, o bien, o sea que la vamos a tener como, si nos referimos como una tomografía, estamos hablando de una imagen radiopaca, y de relajación negativa cuando disminuye la señal y la tenemos más oscura a la imagen.
se utiliza para situaciones de determinar cómo está la vascularización de un cierto tejido, de un determinado órgano, para ver si no hay obstrucciones, y también para poder constatar si hay ruptura de la barrera hematoencefálica. Volvemos a anatomía. Esto lo tienen que haber estudiado con sistema nervioso y lo tienen que haber estudiado con otros mecanismos también, donde vemos que el cuerpo humano tiene diferentes barreras para evitar de que ciertas moléculas o ciertos microorganismos o sustancias puedan ingresar a espacios que son totalmente estériles. Estamos hablando de la barrera hematoencefálica, que es la barrera que se crea entre un vaso sanguíneo a través de su endotelio, mesotelio, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. Esa es la barrera hematoencefálica. Después tenemos otras barreras como la barrera hematotesticular, donde también la zona de los testículos es una zona estéril y son barreras que limitan mucho el ingreso de sustancias que puedan ser dañinas o ajenas a esa área. Tenemos la barrera hematopulmonar, donde se hace la hematosis, el intercambio de gases entre los vasos sanguíneos y los alveolos. Si no lo vieron, eso lo pueden repasar, las diferentes barreras hemáticas que tenemos en el organismo y que aseguran una correcta fisiología del organismo. Acá, bueno, obviamente tenemos una resonancia magnética del cerebro con el medio de contraste que se distribuye en las meninges. Vemos acá las lesiones y cómo el medio de contraste se va distribuyendo, y esto es lo que hace que sean radioopacos. Esto es con galodinio. Vemos acá puntualmente cómo llega el líquido cefalorraquídeo. Esto también hay que tener en cuenta también con el diagnóstico presuntivo que tiene el paciente, porque muchas veces se pueden generar imágenes que se denominan artefactos, son falsas imágenes. Acá lo que hay que tener en cuenta es los artefactos que se pueden crear, que son las falsas imágenes que nos dan un diagnóstico erróneo, ¿sí? Sí, Antonella. Profe, una consulta. Cuando estaba describiendo los mecanismos, los de relajación positiva y de relajación negativa, aparece un T1 y T2. ¿Qué significa? ¿Es como el nombre de cada agente? De cada agente, o sea que los T1 hacen una relajación positiva y los T2 hacen una relajación negativa. Es lo que van a... ¿Cómo? Son distintos agentes, tienen ese nombre. Exactamente. Ah, ok. Porque veía y no entendía qué significaba. Claro, la relajación T1 lo que hace es un aumento de la señal y la relajación T2 hace una disminución de la señal, que es lo que, si lo hacíamos en comparación a la tomografía, es lo que era radio opaco, o lo hacía también como un radio, o sea, para hacerlo más técnico, veíamos ahí si la incidencia de la señal era lineal o había una reflexión de esa señal, ¿sí? Para generar una imagen blanca o bien había una imagen negra. A eso está dirigido. Perfecto, entendí. Ahora que me lo explicó en T1 y T2 ya me cayó la ficha. Perfecto, buenísimo. Cualquier duda, consulten, eso no hay ningún problema. Bien, bueno, acá también diferentes cortes que se hacen con resonancia. Se puede observar, bueno, acá hay una difusión del medio de contraste. Esto se observa, primero en esta primera imagen se ve que el medio de contraste no se transfundió. En otros cortes se va avanzando, se ve que se va distribuyendo entre los diferentes
espacios que otorga el cefalorraquídeo, y acá vemos en la imagen inferior la presencia de... Acá hay una cuestión característica. Vemos dos imágenes, ¿sí? Una que puede ser tranquilamente un artefacto, puede ser un hematoma o puede ser algún artefacto de la técnica, no indica nada. Es una imagen sospechosa en que el ojo, cuando sabe muy bien de las imágenes ya van a ir adquiriendo ustedes la práctica, se van a dar cuenta que esto o puede ser un hematoma o puede ser un artefacto de la misma técnica, o sea, que no es relevantemente importante en la cuestión semiológica. Pero en la imagen que vemos acá abajo, en esta que estoy marcando con el cursor, sí podemos observar lo característico, una masa en la que se ve hipodensa en la parte central y después se encuentra muy bien delimitada como hiperdensa en su alrededor. Estamos observando una tumoración que se encuentra bien delimitada, o digamos, inclusive, o sea, no tengo la historia clínica ni la pude ver de este paciente, ya que estas son imágenes extraídas de internet, pero acá lo que podemos ver es que hay una tumoración aparentemente benigna, ya que tiene todo un tejido conjuntivo que lo está delimitando a esta masa tumoral y puede ser el foco justamente de convulsiones o de alguna afasia del paciente. Entonces esto es muy importante el de poder determinar, y esto es lo que ustedes puedan informar cuando vean técnicas con resonancia magnética nuclear. ¿Y aquí alguna duda, consulta? Bien. Cuando estamos hablando de los medios de contraste de la resonancia magnética nuclear, estamos hablando como característico del gadolínio. Vemos que es un medio de contraste muy bien tolerado por el organismo, tiene una excelente biodistribución, tanto extracelular como intracelular. Vemos que a nivel intravascular, esta es eliminada por riñón y obviamente se elimina por la vía urinaria, y cuando hace la distribución intersticial, o sea, entre las células, vemos que es eliminada por el hígado y se elimina a través de la vesícula biliar, y esta vuelca a través del colédoco hacia el intestino, haciendo una sobrecarga biliar y que hace justamente la eliminación por vía de las heces. En cuanto a la interacción que tiene extracelular e intracelular, este medio de contraste no se queda ni es metabolizado por la célula, por lo que lo devuelve al medio extracelular y se puede eliminar tanto por riñón como por hígado. Vamos a ver que las reacciones adversas son muy bajas, están en alrededor del 2 al 4%. Fíjense que está tiene una incidencia muy similar a los medios de contraste iodados no iónicos, o sea que es baja. Y esto lo hacen en relación, bueno, justamente de un promedio de 6 millones de pacientes que se le administró el gadolínio, y la incidencia es prácticamente muy baja. Así que es bastante tolerable, tiene una baja incidencia en esas reacciones adversas. Lo mismo, podemos ver que hay reacciones adversas leves, moderadas y graves. El paciente puede tener reacciones locales, como eritema, inflamación o dolor local. Esto es justamente en el lugar de administración de este medio de contraste. Puede ser sistémica también. Ahí se puede tener cefaleas, urticaria, y las náuseas y vómitos en este punto se activan a nivel central, o sea, a través del hecho del vómito, que hace justamente esta alteración fisiológica.
distinta a los medios de contraste iodados o del sulfato de bario, donde la activación de esas náuseas o vómitos se hace a nivel local. En cuanto a la información que puede brindar el laboratorio, se va a ver que hay un aumento de la bilirrubina directa y hay un incremento del hierro libre en sangre. Esto es un punto importante si el paciente está sufriendo alguna anemia ferropénica, o sea que se le puede acentuar esa anemia ferropénica. Las reacciones graves que vamos a tener es la reacción anafilactoide o la reacción de un shock anafiláctico. Vemos que, lo característico, el paciente tiene un edema de glotis, va a tener sudoración fría, se pone en una posición de espanto, de miedo, pide acostarse, que si bien ya va a estar acostado, pierde la temporalidad y pide acostarse o empieza a hacer quejas. Vemos que las reacciones cardiovasculares es una hipotensión y esa hipotensión está relacionada justamente con sus arterias coronarias, donde el paciente puede inclusive tener alguna reacción que le provoque un infarto de miocardio. Son situaciones muy raras, pero que pueden suceder y hay que tenerlas presentes. Y se pueden presentar algunas manifestaciones cutáneas, que son típicas de la reacción alérgica a la administración del gadovinio, y como ya habíamos referido, son muy bajas las incidencias, pero hay que tenerlo presente. En cuanto a las reacciones adversas tardías, podemos ver que el paciente puede presentar hipertensión, un síncope, pueden haber algunos fenómenos vasovagales. En cuanto a la hipertensión, vemos que al persistir el gadovinio en el sistema circulatorio, aumenta la presión sanguínea para poder aumentar la tasa de filtración glomerular y eliminar el mismo. Si el paciente tiene patologías de base, se puede provocar un síncope, y es cuando las arterias coronarias provocan obviamente una reacción en la que el paciente puede terminar con un desmayo o una pérdida temporal y súbita de la conciencia. Y es justamente porque el corazón no tiene la capacidad para dar respuesta a esa necesidad de eliminar el gadolinio. Esto se debe, obviamente, por una respuesta vasovagal, que es una respuesta parasimpática, donde el corazón hace una bradicardia y por lo tanto va a provocar una hipotensión. Entonces, al provocar esa hipotensión, el organismo trata de hacer una respuesta de hipertensión. Son reacciones contrarias una con otras y pueden llevar al desmayo del paciente. Por lo que hay que hacer también una vigilancia adecuada del paciente durante el tratamiento, o sea, durante el estudio, perdón, y hasta 48 horas posteriores a la realización del estudio. En el caso de el gadolinio en el embarazo, vemos que atraviesa la barrera hematoplacentaria. Ahí tenemos otra barrera hemática. Esta va a pasar por la vejiga fetal, donde tenemos una recirculación vejiga, líquido amniótico, y la puede hacer por la vía oral fetal también, dependiendo de la estadía del feto. Y también, al hacer la ingesta oral, lo hace eliminando a través de la materia fecal de ese feto y vuelve al líquido amniótico, donde la barrera hematoplacentaria tiene que filtrar y eliminar el mismo. En el caso del embarazo está muy restringido para casos que se justifique
el estudio, sino en el caso de los embarazos, obviamente se evita. ¿Qué es lo que se busca con el gadolinio en el caso de las mujeres embarazadas o las personas gestantes? Es determinar si esa barrera hematoencefálica, esa barrera hematoplacentaria está en una correcta permeabilidad para la filtración del líquido amniótico, o bien hay algún riesgo de abortos espontáneos para ese paciente. Vemos que el gadolinio también, en los casos que esté expresamente indicado por el médico, puede llegar a la leche materna, por lo tanto hay que interrumpir la lactancia en la mujer que está posparto, y esa leche que se secreta tiene que ser eliminada o tirada durante un plazo posterior de hasta 36 a 48 horas de haber realizado el estudio en la mujer que ya tuvo ese embarazo. ¿Sí? O sea que personas que está en periodo de posparto y se realiza un estudio con gadolinio, se suspende la lactancia entre 36 y 48 horas. Bueno, en la administración repetida no hay datos que pueda permitir la seguridad sobre la exposición acumulada a largo plazo al gadolinio. Esto normalmente es cuando se hace una vigilancia del paciente cuando tiene riesgo de diferentes obstrucciones cardiovasculares, así que por el momento no hay estudios, salvo que haya salido algo muy reciente, pero que no hay datos relevantes a la fecha. Otra cuestión de acá, tenemos otros medios de contrastes, que son los que en posición T2, que puede ser el óxido de hierro. Esto también se hace pueden llegar a provocar reacciones de hipotensión, dolor lumbar o sofocos. Esto más que nada, este medio de contraste se lo hace en cavidades huecas, como por ejemplo para estudiar todo lo que es el endometrio del útero. Acá, bueno, el estudio que se está haciendo es justamente en el vaso, y se ve que lo hace justamente como un medio de contraste positivo. Y las indicaciones de contraste en resonancia magnética nuclear están determinadas justamente para ciertas patologías que van a estar indicadas para diagnóstico de patologías de cuello, hígado y masas anexales que se pueden encontrar en la misma. O sea, cuando hablamos de cuello estamos hablando de las tiroides y paratiroides. Cuando estamos hablando de hígado es para estudiar los diferentes lóbulos del hígado, vesícula biliar también, aunque tenemos mejores medios de contrastes, que son los iodados, y para ciertas tumoraciones que podemos encontrar anexas en cuello, ya sean miomas, y en hígado, obviamente, también tumoraciones que se pueden presentar en algunas partes del hígado. En columna también se puede utilizar para la determinación de tumores en la médula espinal, y también enfermedades inflamatorias. Estas pueden ser autoinmunes o causadas por infección bacteriana, y también para el estudio de las mamas. ¿Sí? Así que esos son los puntos que vamos a encontrar como posibles lugares para evaluación de patologías. Sí, Antonella. Profe, esas indicaciones que estaba nombrando recién, ¿son para los medios de contraste de óxido de hierro o para todos los medios de contraste de resonancia? ¿Estás? ¿La que estoy mostrando ahora en la placa? Sí. No, las últimas que nombró cuello, hígado, masas anexas, claro, columna. ahí
es para todos, tanto para el galodinio como para el óxido de hierro. Ah, ok. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que sucede? La indicación médica lo va a hacer en base a la patología que indique el paciente y a la semiología que se le haga. Entonces vamos a ver que hay ciertas enfermedades inflamatorias que son provocadas por toxinas bacterianas y generan una atmósfera de dióxido de carbono, como es el caso de los Clostridium. Entonces ahí lo ideal es estudiarlo justamente con óxido de hierro para poder generar un contraste positivo, que se vea la más oscura porque es hipodensa. Por eso es que la indicación la va a hacer el médico. Y a partir de ahí es determinar ustedes con el diagnóstico por imágenes qué es lo que observan en esa imagen con el medio de contraste que indica el médico. Perfecto. Buenísimo. ¿Alguna duda, consulta? Profe, yo quería hacerle una consulta Sí, Jessica. respecto a el tema de los parciales, Sí, porque habían algunas preguntas que no estaban en los Power que vimos. No sé sí. si el profesor le había dicho. Me comentó Aníbal y la saco a esas preguntas. Quedaron como 9 preguntas válidas para el parcial, así que cada pregunta vale 1,1 punto. Ah, ok. Y eso lo consideré y vi. Así que no se preocupen. Las Bueno. notas va a ser hoy a última hora y si no mañana ya les estoy pasando el listado con las notas. Recuerden que el parcial de este tema de medios de contrastes lo van a tener ustedes el 9 de noviembre. Ok. Sí, Nicolás. Sí, 8 o más de 8 cada parcial. A ver, no tengo idea. Ya te digo, ahora hago el cálculo con la calculadora. 8 dividido. A ver, 10 preguntas. Eran 9 preguntas las que estaban válidas, creo. 1.1 por 9, ahí está. Para sacar un 8, entonces, si tenemos 10 preguntas, 9, 8, ahí está. 8 por 9, dividido. Tienen que tener 7.2 puntos. O sea que tienen que tener 7 preguntas. No, quizás con 6 preguntas bien aprueban. Les pueden promocionar. Ahí ya te digo bien, para que se mande el cálculo. 8 por 9. 7,2 dividido 1.1. Tienen que ser 7 preguntas bien. Para sacarla, para poder promocionar. ¿Alguna otra duda, consulta? No, Bueno. yo ya pregunto un montón de cosas. No, pero re bien, Antonio, la verdad es que se dio para aclarar porque hay cuestiones que yo ya las di por sabida o pienso que ya se las vieron en otras materias. Así que por eso no pierdan el miedo de consultar porque puedo dar por asentado algunas cosas. ¿Alguna otra duda, chicos? No, ninguna. Bueno, recuerden, 9 de noviembre, el parcial. Bárbaro. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la última clase, así que bueno, cualquier consulta lo transmiten a través de Brisa o de Nicolás y les trato de resolver las dudas. Ya, profe, ¿esta sería la última clase? ¿Ya no hay más? Ya no hay más, esta es la última clase. Porque nos habían mandado un Word de medio contraste también. Sí, es complemento a lo que tienen de lo que estuvimos viendo ahora en las placas. Nada más que es una cuestión más detallada de eso. Ok,
buenísimo. Sí, cualquier duda lo vemos. Yo igual, a ver cómo estamos con los tiempos. Yo del 27 al 7 no estoy acá en Chubut, así que ahí no le voy a poder dar consultas ni nada. Estoy viendo, si quieren cualquier cosa la próxima semana, puedo el lunes a las 18, si es que quieren alguna consulta o algo, hacemos un Zoom. El lunes 23. Nosotros cursamos. Bien. Y el miércoles 8 también cursan. Sí, los únicos días que no cursamos, bueno, los jueves. Los jueves, bien. Entonces quedamos con el parcial para el jueves 9. Múltiple choice. Van a tener todas las preguntas conforme a esto, así que no van a quedar escritas algunas preguntas. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. Estamos en contacto. Chao, hasta luego.